Hola, muy buenos días, tardes, noches, no sé en qué horario se encuentren revisando las diapositivas. Eh, Nosotros vamos a exponerles lo que es la enfermedad del Alzheimer. Y bueno, pues los integrantes aquí somos yo, Salma Alejandra Duarte Rojas, y Roberto Carlos Solorzano Guerrero. Para empezar vamos a definir lo que es el Alzheimer. Y bueno, es un tipo de demencia que se caracteriza por el deterioro progresivo e irreversible de las funciones cerebrales superiores, con pérdida de memoria, capacidad de razonamiento y lenguaje. La manifestación más característica desde el comienzo es el cuadro de la pérdida de memoria a corto plazo, fundamentalmente de la memoria explícita. Progresivamente se produce un empobrecimiento del pensamiento y pérdida de iniciativa conductual y cognitiva. Los enfermos afectados no tienen conciencia de su déficit. Vemos también que las personas tienen dificultades para organizar información nueva. No pueden aprender por asociaciones, a la par que disminuye su motivación en general. Con el tiempo se presenta confusión mental, agitación, depresión y en algunos casos hostilidad. A estos problemas se le suman efectos neuropsicológicos como la afasia, la apraxia, las agnosias, alteraciones en la programación y regulación de la actividad psíquica. También vemos que en las fases finales de la enfermedad se produce un síndrome afaso-apracto agnóstico generalizado, que consiste en olvidos frecuentes, dificultad en la realización de tareas sencillas y dificultad para reconocer a los familiares u objetos. En este caso se caracteriza por variaciones pronunciadas de la atención y el estado de alerta. Es decir, el Alzheimer empieza a afectar la atención y el estado de alerta, lo que hace que empiecen a tener estas dificultades para reconocer a las familias, a los objetos, para tener olvidos muy frecuentes. Hay diferentes manifestaciones en las personas con Alzheimer. Hay trastornos de memoria. El déficit de memoria se produce desde el comienzo de la enfermedad, interfiriendo de modo significativo en las actividades cotidianas del paciente. Lo más significativo es el comienzo de la enfermedad, con alteraciones en la memoria inmediata y en la memoria de fijación, bajo la forma de olvidos progresivos, así como la dificultad para el aprendizaje de nuevas palabras y sucesos a pesar de la presentación repetida de estímulos. Se presentan trastornos en la memoria episódica con gradiente temporal, de forma que se recuerdan con mayor facilidad los acontecimientos más antiguos de la vida del paciente, pero no los que han sucedido más recientemente. La memoria semántica, así como la memoria de procedimiento, suelen estar conservadas hasta fases muy avanzadas de la enfermedad. En cuanto a trastornos del lenguaje, las alteraciones del lenguaje suelen ser posteriores a los trastornos de memoria. En las fases iniciales de la enfermedad es frecuente la anomia, con dificultad para atribuir nombre a los objetos o personas conocidas. El lenguaje se empobrece paulatinamente, pero conserva su estructura fonológica y sintáctica. A medida que avanza la enfermedad, se altera la estructura simbólica del lenguaje. También existen trastornos agnósticos, que son la incapacidad de identificar un objeto mediante un sentido o varios, y trastornos apráxicos. Aquí hay dificultad para hacer movimientos coordinados. En el caso de Alzheimer, hay específicamente apraxias constructivas y apraxias del vestido, es decir, se les dificulta dibujar o realizar construcciones bidimensionales o tridimensionales, y hay una pérdida de organización en la secuencia de actos que impide tener autonomía para vestirse, observándose en los pacientes una dificultad o incapacidad para manipular y ubicar correctamente las prendas. En fases más avanzadas de la enfermedad
pueden aparecer manifestaciones de apraxia ideomotora e ideatoria, es decir, existe una pérdida de capacidad para realizar acciones automáticas. En cuanto a los trastornos afectivo-comportamentales, que son los que vamos a abordar de manera un poco más amplia, porque son lo que pues nosotros tenemos que intervenir en cierta parte como psicólogos, científicos del comportamiento. Observamos que los trastornos de comportamiento son muy habituales en la enfermedad de Alzheimer, con tendencia a la fuga, vagabundeo, agresividad y trastornos de la sexualidad. Los pacientes se vuelven pasivos, con pérdida de iniciativa conductual, baja tolerancia a la frustración, ideaciones paranoides y falta de adecuación en sus conductas, con humor cambiante y afectividad lábil. De hecho, la sintomatología depresiva puede llegar a presentarse, o al menos en el 30% de los casos se presenta, y en ocasiones constituye la primera expresión de la enfermedad. Las manifestaciones delirantes y alucinatorias están presentes casi la mitad de los casos. Predominan las ideas delirantes de robo para compensar los olvidos de memoria, así como la deficiente identificación de las personas, confundiéndolas incluso con otras que ya han fallecido. La incidencia de la enfermedad en las poblaciones de edad superior a los 65 años varía, según los estudios, entre 1 y el 5,8%. El aumento de la prevalencia con la edad es del 0,1% antes de los 65 años y se incrementa al 1% para el rango de edad entre 65 y 74 años y aumenta al 10% en los ancianos de más de 85 años. Es decir, aumenta el porcentaje conforme la persona tiene más edad. La incidencia anual de las demencias de tipo Alzheimer es alrededor del 3% y el principal determinante de mal pronóstico es la aparición a edad temprana del trastorno. Es decir, es peor que se dé un diagnóstico de Alzheimer si la persona está, por ejemplo, a los 45 o 60 y algo de años. Sí hay algunos casos de 45, muy pocos, pero hay. En cuanto a la clasificación, los podemos dividir en de aparición temprana y de aparición tardía. Los de aparición temprana pues son cuando los síntomas aparecen primero, antes de los 60 años. Este tipo es mucho menos común que el de la aparición tardía, como les comentaba, y tiende a empeorar rápidamente. La enfermedad de aparición temprana puede ser hereditaria. Se han identificado algunos genes. Todos estos aspectos los vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a la aparición tardía, pues es la forma más común de la enfermedad. Se presenta en personas de 60 años en adelante. Puede ser hereditario, pero el papel de los genes es menos claro. También desde una vez les advierto que pues es una enfermedad en la que no se conoce con exactitud qué es lo que está causando la muerte neuronal. Hay diferentes teorías, pero se las vamos a ir explicando más adelante. En cuanto a la evolución de la enfermedad, hay que tomar en cuenta que la duración media de esta enfermedad hasta el fallecimiento va en aumento, estimándose en 12 años en los países desarrollados. En la mayoría de los países industrializados, desarrollados, el tiempo que dura la persona viva después de haber sido diagnosticada por Alzheimer es de 12 años. Por eso la evolución de la enfermedad se divide entre estos 12 años. Sí ha habido casos de personas que pueden durar más, pero claro, eso tiene mucho que ver con los cuidados que se tiene del paciente. En cuanto a la primera fase, que aborda del primer al tercer año,
Se caracteriza por la dificultad para archivar nuevos aprendizajes. Hay olvidos frecuentes, desorientación espacio-temporal, dificultades para el cálculo, reducción de la iniciativa y ausencia de conciencia de su enfermedad. También se observa un empobrecimiento del lenguaje, con manifestaciones anómicas. El paciente presenta frecuentes cambios de humor y manifestaciones de apatía, tristeza e irritabilidad. El control psicomotor es normal y en las pruebas, por ejemplo, de neuroimagen anatómica, no aparecen alteraciones significativas, por lo que únicamente la exploración clínica o la utilización de pruebas neuropsicológicas, en este caso pongo aquí la escala de memoria de Wechsler, son las que pueden constatar las alteraciones neurocognitivas subyacentes. Es decir, que ahí tenemos nosotros una chamba como, bueno, al menos a los que les guste la neuropsicología, yo no, pero es la única forma de obtener diagnósticos, al menos en la primera fase. Entonces sí es algo como muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo para esto de buscar la calidad de vida del paciente. Entonces, mientras más temprano sea el diagnóstico, mejor para el paciente. Ya lo habíamos comentado en la clase anterior. En cuanto a la segunda fase, esta suele prolongarse entre los 2 y 10 años. En esta se observa un trastorno amnésico grave, que no solo afecta a la memoria reciente, sino a la memoria de largo plazo, estando preservado tan solo el material muy aprendido previamente. El lenguaje se torna afásico y empiezan a presentarse otras alteraciones cognitivas, como la calculia. También empiezan las manifestaciones de tipo apráxico y agnósico, mientras que la conducta se muestra progresivamente indiferente, apática y en ocasiones desasosegada, hiperactiva y con alucinaciones. Las funciones ejecutivas se ven muy afectadas, con dificultad para formar conceptos o resolver problemas. Aquí ya podemos utilizar pruebas que den imágenes neurológicas, ¿no? Por ejemplo, se usa el EEG, la electroencefalografía, y aquí podemos observar que hay una lentificación general del trazado, ¿no? En las pruebas neuroanatómicas se aprecia un aumento de los surcos cerebrales, así como de los ventrículos cerebrales. Igual, esto es mucho de neuro. El chiste, lo importante de aquí es que en esta segunda fase sí podemos utilizar otros aparatos, pero igual, para nosotros como psicólogos, que cualquier aplicación de pruebas que evalúen las funciones ejecutivas pueden ayudarnos a saber si tiene Alzheimer o no. ¿Por qué? Porque pues en esta etapa ya están afectadas las funciones ejecutivas, entonces se vería y se observaría en los resultados. Aquí les puse un ejemplo que sería retención de clasificación de tarjetas de Wisconsin. Esa es una de las pruebas que podríamos aplicarle, pero igual hay muchas subpruebas que se pueden aplicar a las personas en esta fase. En cuanto a la tercera fase, que es la fase final del Alzheimer, esta puede tener duración de los 8 a los 12 años y es el periodo en que las funciones cognitivas sufren un grave deterioro que afecta a todos los ámbitos, con manifestaciones de tipo afaso-apracto-agnósico generalizado, que es como lo que les comentábamos al inicio. El paciente tiene una dependencia total del entorno, mostrando un síndrome de gatismo caracterizado por incontinencia urinaria y fecal. Es como volver a ser un niño, por ejemplo.
Su actitud motriz se caracteriza por la rigidez muscular y la postura flexionada. Y en las pruebas de neuroimagen anatómica se observa una intensa dilatación ventricular junto con la lentificación difusa del trazado del electroencefalograma. Igual, estas son cosas de pruebas, solo como datos también. Aquí, de hecho, pueden observar que les puse un link en la diapositiva. Sí me gustaría pasar las diapositivas, que es sobre un recorrido virtual del cerebro con Alzheimer. Y aquí les puse un screenshot, por así decirlo, de la página, ¿no? Y vamos observando cómo la enfermedad del Alzheimer provoca la muerte de células nerviosas, la pérdida de tejido en todo el cerebro, y que con el tiempo pues el cerebro se encoge. Entonces muestran una imagen de un cerebro sin enfermedad, un cerebro con Alzheimer avanzado, y los comparan, y pues vemos que se reduce drásticamente. Nos vamos a ir a los antecedentes. Aquí también traté de hacerlo lo más resumido posible, y les voy a hablar únicamente de cómo es que se da el nombre de Alzheimer, ¿no? Pues es por el científico que lo descubrió, que se llama Alois Alzheimer. Él vivió entre 1864 y 1915. Pues narran que se originó el término por el registro de un caso de una paciente de 51 años que se llamaba Auguste D., quien había ingresado al hospital de Frankfurt, el 25 de noviembre de 1901 con signos de demencia. El propio Alzheimer examinó a la paciente y escribió: ella permanece sentada en la cama con expresión de impotencia. Le pregunto cuál es su nombre. Auguste. ¿Y su apellido? Auguste. El nombre de su esposa, Auguste, yo pienso. El de su marido, ¿mi marido? Ella mira como si no comprendiera la pregunta. ¿Usted es casada? Con Auguste. ¿Señora D? Sí, con Auguste D. Y pues formalmente ya se da el término en 1906, porque Alois pues expone el caso en un encuentro de psiquiatras. Entonces lo reporta como una enfermedad característica del córtex cerebral. Ya posteriormente es Emil Kraepelin quien asigna el término a la demencia presenil, pues en un texto de psiquiatría que es publicado en 1910. Entonces ya sabemos por qué se originó el nombre de Alzheimer. ¿Cuáles son las causas y factores de riesgo? Como les comentaba, los científicos saben que la enfermedad implica una falla en las células nerviosas, se da muerte cerebral, pero la razón sigue siendo desconocida. No quedan claras las causas de la enfermedad, pero se han planteado diferentes hipótesis. Hay hipótesis virales, de toxicidad, de alteraciones en la producción bioquímica de acetilcolina, la presencia de la proteína amiloide e inclusive de la genética. Recientemente se acaba de encontrar un gen que también les voy a platicar más adelante, ¿no? Bueno, en esta misma diapositiva. Sin embargo, sí se han podido identificar algunos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar Alzheimer. Pero uno de los factores es la edad. La mayoría de las personas con la enfermedad tienen 65 años o más,
1 de cada 9 personas de este grupo de edad tiene la enfermedad de Alzheimer. Casi 1/3 de personas de 85 años o más tiene la enfermedad de Alzheimer. Entonces, mientras más grande es la persona, como les decía al inicio, es más probable que desarrolle la enfermedad. Los antecedentes familiares y la genética. Aquí vamos a hablar sobre 2 tipos o categorías de genes que influyen en que una persona desarrolle o no una enfermedad. Vamos a hablar de genes de riesgo y de genes determinantes. Los genes de riesgo son aquellos que aumentan la probabilidad de desarrollar una enfermedad, pero no garantizan que ocurrirá. Es decir, por ejemplo, si hay antecedentes familiares, a ese sería un gen de riesgo. Las investigaciones han mostrado que las personas cuyo padre, madre, hermano o hermana padecen del Alzheimer son más propensas a desarrollar la enfermedad que aquellas sin un familiar cercano con la enfermedad. El riesgo aumenta si más de un miembro de la familia padece la enfermedad. En cuanto a los genes determinantes, son determinantes porque provocan directamente una enfermedad, lo que asegura que quien herede uno o varios genes aumenta el riesgo de que desarrollen la enfermedad. Y aquí es lo que les comentaba, que han descubierto recientemente algunos genes que aumentan el riesgo, ¿no?, de Alzheimer, que es el ApoE4. Es el primer gen de riesgo identificado. Quienes heredan una copia de este gen poseen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad del Alzheimer. Quienes heredan 2 copias tienen un riesgo aún mayor, aunque no es seguro que la desarrollen. Los genes determinantes raros causan la enfermedad de Alzheimer en unos pocos cientos de familias dispersadas alrededor del mundo. Se estima que estos genes representan menos del 1% de los casos. Las personas con estos genes normalmente desarrollan síntomas a los 40 o 50 años. Que ahí podría darles un ejemplo de la cinematografía, que es Siempre Alice. En esta película vemos un Alzheimer de aparición temprana, es antes de los 60 años, y hablamos de un gen determinante y que de hecho se hace en la película investigaciones para saber si las hijas van a desarrollarlo, si tienen ese gen. Al parecer existe un fuerte vínculo entre una lesión grave en la cabeza y un riesgo futuro de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Pertenecer al sexo femenino es otro de los riesgos. Otro factor son los problemas cardiovasculares. Algunas pruebas vinculan la salud del cerebro con la salud del corazón, así que el riesgo de desarrollar la enfermedad aumenta por muchas afecciones que dañan el corazón y los vasos sanguíneos. Estas incluyen enfermedades del corazón, diabetes, derrame cerebral, presión arterial alta y colesterol alto. ¿Qué es la calculia? Es la dificultad para realizar cálculos aritméticos. Y esto se ha observado una diferencia entre personas latinas, personas blancas y afroamericanos. Las investigaciones dicen que los latinos son 1,5 veces más propensos que los ancianos blancos a padecer el Alzheimer y otras formas de demencia. Y los afroamericanos tienen casi el doble de probabilidades de desarrollar la enfermedad en comparación con ancianos blancos. No se comprende bien aún la razón de estas diferencias, pero los investigadores creen que los índices más altos de enfermedades vasculares de estos grupos los sitúa con un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer. El diagnóstico para la demencia tipo Alzheimer se realiza a partir de una valoración. Bouchard y Rosor nos dan
7 pasos para una valoración de una persona con demencia. Se inicia con una historia médica general, es decir, la búsqueda de enfermedades base que puedan afectar las capacidades mentales. La historia neurológica general, antecedentes neurológicos que puedan producir o complicar la demencia. La historia neuroconductual, que se encarga de los cambios en los acontecimientos de las capacidades mentales del paciente. La historia psiquiátrica, los síntomas de ansiedad y depresión que puedan dar lugar a manifestaciones propias de una demencia. La historia toxicológica, de fármacos y de alimentación nos dan factores que pueden afectar las capacidades cognitivas del paciente. La historia familiar nos permite ver factores heredofamiliares que puedan ser una propensión hacia la generación de este tipo de demencia. Es necesaria también la realización de una exploración física objetiva, la búsqueda de signos de la enfermedad, una exploración neuropsicológica, una evaluación de las capacidades mentales del paciente y una exploración neurológica, la aportación de datos de la alteración del sistema nervioso. Para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, los médicos realizan un número relativo de pruebas exploratorias complementarias. Las pruebas de laboratorio que el médico solicita, que tienen el objetivo de buscar alteraciones que puedan ser causa de una afección cerebral, es el electrocardiograma, que permite estudiar las funciones eléctricas del corazón y reconocer, entre otras posibilidades que puedan generar indirectamente afecciones cerebrales. La neuroimagen tiene el interés de destacar otras entidades y también sirve como gran valor para la realización del diagnóstico positivo de la enfermedad. La tomografía axial computarizada, una prueba que destaca otras entidades estructurales que puedan causar demencia, como accidentes vasculares, tumores, hidrocefalias o abscesos o colecciones de sangre que compriman el cerebro. El SPEC nos da una indicación de la diferencia entre lo que es la vejez normal y la demencia tipo Alzheimer u otras demencias. También se realizan exploraciones neuropsicológicas, es decir, estudios específicos de protocolos que pretenden estudiar las principales áreas de las capacidades mentales y se adaptan a las características del lenguaje y la cultura del país, la edad y la capacidad de estudio del paciente. Un ejemplo de esto sería el test Barcelona, que permite conocer con detalle las capacidades neurológicas del paciente. La realización de una evaluación funcional permite conocer las capacidades del paciente para movilizarse en su entorno, sobre la capacidad de realización de tareas físicas necesarias para su autocuidado y el mantenimiento de su independencia e interacción social. Así como también se realiza una evaluación psicoemocional. Los médicos estudian la existencia y evolución de síntomas depresivos o ansiosos mediante instrumentos. Los criterios del diagnóstico. Mediante la aproximación clínica y la exploración complementaria, el médico está en disposición de identificar el tipo de demencia y establecer, en su caso, el diagnóstico de la enfermedad. Los criterios específicos están establecidos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM, de la Asociación Americana de Psiquiatría, APA. Los criterios del diagnóstico son defectos cognitivos múltiples, manifestaciones por alteración de la memoria y la presencia de afasias, apraxias, agnosias y alteraciones en las funciones ejecutivas. Los defectos cognitivos causan una disminución significativa en la funcionalidad social o laboral y representan una disminución significativa respecto a las capacidades previas. El curso de la enfermedad se caracteriza por una iniciación gradual y una disminución cognitiva continua. Los defectos cognitivos no se deben a ninguna de las siguientes causas, es decir, otras enfermedades del sistema nervioso central que causan un déficit progresivo en la memoria y la cognición, como son las enfermedades cerebrales vasculares, las enfermedades de Parkinson, enfermedad de Huntington, hematoma subdural, hidrocefalia o tumores cerebrales.
Otras enfermedades sistemáticas que pueden causar demencia, como el hipotiroidismo, deficiencias en B12 o ácido fólico, deficiencias en niacina, hipercalcemia, neurosífilis e infección VIH, o enfermedades inducidas por sustancias. Los defectos presentes no pueden aparecer exclusivamente durante el curso del delirium. Las alteraciones no se explica mejor por un trastorno con una alteración depresiva. Tratamiento. La demencia tipo Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva e irreversible, caracterizada por el deterioro cognitivo y los trastornos conductuales. Aunque no existe un tratamiento curativo para esta enfermedad, existen fármacos que consiguen mantener durante un periodo limitado de tiempo el estado neurológico y funcional del paciente con demencia. Los médicos pueden solucionar muchos problemas, pero pueden también dar lugar a síntomas adversivos que alteren o empeoren algunos aspectos del paciente. El médico decidirá los medicamentos que habrá de usar en cada caso en función de los síntomas concretos y los efectos de los fármacos elegidos. Resulta importante seguir las normas de administración como horarios, dosis, relaciones con alimentación. El tratamiento farmacológico de la enfermedad presenta tres grandes ámbitos. El tratamiento de estabilización pretende interferir en los eventos biológico-químicos cerebrales que conducen a una muerte neuronal. Algunos ensayos con vitaminas antioxidantes, antiinflamatorios, inhibición de la enzima MAO-B, el uso de factores neurotróficos y ciertos agentes colinérgicos. El tratamiento de síntomas cognitivos pretende modificar el curso de la enfermedad y mejorar el estado cognitivo de la enfermedad. El tratamiento se centra en la estimulación de los sistemas cerebrales que usan la acetilcolina como transmisor. El sistema colinérgico utilizan medicamentos anticolinesterásicos, como son la tacrina, donepezilo y ribastigmina. También está el tratamiento sintomatológico de los trastornos psicológicos y del comportamiento. Pretende mejorar aspectos como la ansiedad, la agresión, delirios y alucinaciones. Su tratamiento debe ser, en primer lugar, no farmacológico. Se trata de determinar los posibles desencadenantes de las reacciones y conductas anómalas a fin de suprimir o modificar para evitar la aparición de síntomas. En el caso de no dar resultados, se instalan tratamientos farmacológicos como los ansiolíticos, como la benzodiazepina, los fármacos de acción indóptico, como barbitúricos o meprobamato, antidepresivos, como la amitriptilina, y antipsicóticos, como la tiroidazina. El pronóstico de la enfermedad. La enfermedad de Alzheimer presenta un inicio lento, sutil y progresivo que en fases iniciales es difícil diferenciar del envejecimiento normal u otras entidades clínicas. Las sospechas sobre la naturaleza de la enfermedad se plantean cuando se detectan trastornos llamativos, ya sean cognitivos o funcionales. Mediante la escala GBS, descrita en 1982 por Barry Reinsberg, se pueden especificar de manera detallada la enfermedad a través de 7 fases, desde la normalidad hasta los estadios más avanzados de la enfermedad. En las primeras 2 fases hay una ausencia de alteraciones cognitivas o una disminución muy leve cognitiva. Hay una ausencia de quejas o trastornos de memoria. En la fase 3, los defectos cognitivos leves, hay un escaso rendimiento laboral, defectos sutiles en la memoria. El paciente niega esos defectos o manifiesta desconocerlos. Los síntomas son acompañados de ansiedad. En la fase 4 se presentan diversos déficits
en diversas áreas. La disminución del conocimiento de los acontecimientos actuales y recientes, ciertos déficits en los recuerdos de su historia personal, defectos en la concentración, disminución de las capacidades. Con frecuencia no se dan defectos en las siguientes áreas: orientación en el tiempo y la persona, reconocimiento de personas o caras y la capacidad de viajar a lugares familiares. En la fase 5, defectos cognitivos moderados y graves, el paciente no puede sobrevivir sin algún tipo de asistencia. El paciente es incapaz de recordar aspectos importantes y relevantes de su vida actual, ya sea su dirección, nombres de familiares o nombres de instituciones o escuelas. Presenta cierta desorientación respecto al tiempo o al lugar. En la fase 6, defectos cognitivos graves, se desconoce gran parte de los acontecimientos y experiencias recientes de su vida. El paciente puede olvidar nombres del cónyuge, de quien, por otra parte, depende totalmente para sobrevivir. Mantiene cierto conocimiento de su vida pasada, pero de forma muy fragmentada. Ya no reconoce su entorno, el año o la estación en la que se encuentra. El paciente requiere cierta asistencia a las actividades cotidianas, puede presentar incontinencia y necesita asistencia para viajar, presenta cambios emocionales y de personalidad. En la fase 7, el paciente va perdiendo todas las capacidades verbales. Al principio puede articular palabras y frases, pero el lenguaje es muy limitado. Aparece la incontinencia urinaria y el paciente requiere asistencia en el aseo y también para la ingestión de alimentos. El cerebro parece incapaz de indicarle al cuerpo lo que tiene que hacer y a menudo se detectan signos o síntomas neurológicos generalizados y corticales. La adhesión al tratamiento es el grado en el que la conducta de un paciente en relación con la toma de medicamentos, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida que corresponden con las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario. El incumplimiento en el seguimiento de los esquemas de tratamiento indicados por los médicos o por el personal de salud es una decisión personal de causa multifactorial. La Organización Mundial de la Salud clasifica esto en 5 categorías. Las relacionadas con el paciente. Se incluyen aspectos demográficos, como son la edad y el género, además del nivel de formación, el grado de conocimiento sobre la enfermedad y el tratamiento, la actitud hacia el mismo, la presencia de problemas psicológicos o olvidos. Las relacionadas con la terapia. Se incluye la complejidad del tratamiento, la presencia de efectos adversos, la percepción sobre la efectividad de los medicamentos, la aceptación y la flexibilidad en la elección del tratamiento por parte del paciente y su duración. Las relacionadas con el personal y el sistema sanitario se incluyen las barreras de asistencia sanitaria, la información proporcionada a los pacientes respecto al tratamiento y a la patología que padecen, la comunicación y la relación entre profesionales y el paciente. Las relacionadas con el estado de la enfermedad se incluyen aspectos como la ausencia o presencia de síntomas, la severidad de la enfermedad, la mejoría clínica y la duración de la enfermedad. Y los factores socioeconómicos se incluyen cuestiones como son el apoyo familiar, el estigma social de la enfermedad, la cobertura sanitaria y el coste de la enfermedad o situación laboral. Algunos estudios registran los motivos de incumplimiento terapéutico. Estos son el olvido del paciente, que puede ser generada por aquellos trastornos o alteraciones cognitivas o mentales, la mala interpretación de las instrucciones del médico por parte del paciente o de los asistentes o cuidadores, la confusión en administración médica o la polimedicación, es decir, los medicamentos que tienen que administrarse y la complejidad de los mismos. Algunos trastornos comórbidos que dificultan la administración, es decir, aquellas enfermedades o trastornos que acompañan a la enfermedad principal. La sobrecarga del cuidador, es decir, el desgaste físico y mental
que presentan los cuidadores en el trato con el paciente. El cambio de cuidador cuando aquella persona que lleva la administración o el cuidado del paciente cambia, ya sean familiares o una persona específica. La evitación de acontecimientos adversos. Muchos de los medicamentos que se toman presentan ciertos efectos que pueden ser efectos secundarios que son incómodos o peores que los propios síntomas de la enfermedad. La sensación de no necesitar medicamento. Esta se debe a, digamos, en los primeros estadios de la enfermedad no se presentan aquella sintomatología hasta que ya es presente en los estadios graves de la enfermedad, pero ya es casi irreversible. La utilización de dosis más altas de las que porque cree que es más efectiva, esto se debe a la sensación del medicamento, es decir, el cuerpo se adapta al medicamento que está tomando y en ciertos casos no siguen las indicaciones del paciente o no se avisa al médico encargado, por lo tanto el medicamento empieza a perder efecto. Impacto económico. En el informe de la Organización Mundial de la Salud 2015 se indica que el costo mundial de la atención a las personas con demencia en 2010 se estima en 604.000 millones de dólares, un 1% del Producto Interno Bruto Mundial. Se calcula para 2030 el costo de atención a las personas con demencia en todo el mundo será de 1.2 billones de dólares. La situación está imponiendo inmensas cargas económicas de forma directa, ya sea en atención médica y social, e indirectas a partir de los cuidadores no remunerados, es decir, aquellos familiares o amigos. En México, a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en 2012, se sabe que actualmente hay aproximadamente 800.000 casos de personas que padecen este tipo de demencia en nuestro país. La incidencia anual estimada es de 27 casos nuevos por cada 1.000 personas de 65 años o más. La proyección de números mexicanos afectados por demencia para 2050 alcanza la alarmante cifra de 3 millones. En cuanto al papel del paciente, hay que tomar en cuenta de que si en la fase en la que se diagnostica es la fase inicial, donde los síntomas que se presentan no son muy agudos, el enfermo puede aprender a controlar sus síntomas. Sin embargo, recordemos que esta es una enfermedad en la que el paciente no tiene conciencia de la enfermedad. Por lo tanto, la piedra angular del tratamiento es lograr la confianza y la participación de la familia. La familia debe aprender a conocer y prestar un cuidado integral al paciente, evitándole riesgos, atendiéndole en las actividades de la vida diaria, estimulándole, organizando y adaptando a cada momento y circunstancia la forma de llevar a cabo esta atención. Afrontar la enfermedad supone para la familia tener que redefinir roles, modificar expectativas, asumir alteraciones en las relaciones y responder a situaciones a menudo difíciles. Hay que tomar en cuenta que dependiendo de quién es el miembro enfermo y en la fase en la que se encuentre, el impacto que esto genere en la estructura familiar será de mayor o menor intensidad. Los profesionales de la salud necesitamos proporcionar una atención a toda la unidad familiar. Son aspectos que tenemos que tomar en cuenta en esta enfermedad. En cuanto a la prevalencia, la enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más frecuente y actualmente se conoce que existe una prevalencia del 7.3% y una incidencia del 27.3% de la población adulta mayor mexicana. Es decir, por cada 1.000 personas al año se diagnostican 27.3. Se cree que en todo el mundo hay 46,8 millones de personas que viven con la enfermedad de Alzheimer u otras demencias y que para el 2030, si no se dan descubrimientos novedosos, veremos un aumento alcanzando casi los 74,7 millones.
En cuanto a los costos, según el informe de datos y cifras de Alzheimer Association, el tratamiento de un enfermo de Alzheimer abarca hospitalización, consultas, análisis y valoraciones, medicamentos para tratar enfermedades derivadas como la depresión o ansiedad. Se requiere también contratar a algún profesionista, como enfermeras, para el cuidado. Suele haber una jubilación temprana. Hay rehabilitación, se ocupa la rehabilitación física, la terapia, los desplazamientos para ir a los hospitales, a la terapia, bla, 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 y los implementos ortopédicos. Lo anterior significa un gasto promedio de más de 450,000 anuales, sin contar el desgaste psicológico tanto del paciente como de la familia. Por eso mantener a un enfermo de Alzheimer puede llegar a ser incosteable para muchas familias en México. La terapia cognitivo-conductual. La intervención en la enfermedad se construye a partir de los principios de rehabilitación neuropsicológica y de la selección de algunas técnicas específicas desarrolladas para la demencia y los trastornos asociados. Los objetivos de la intervención se desarrollan a partir de los objetivos generales, como serían el mejoramiento del rendimiento cognitivo y funcional, el incremento de la autonomía personal en las actividades de la vida diaria o el mejoramiento del estado y sentimientos de salud, permitiendo el mejoramiento de la calidad de vida del paciente y de los familiares o cuidadores. Dentro de los diferentes enfoques de intervención se encuentra la orientación a la realidad, que es un método de tratamiento de las alteraciones de la orientación y la memoria a través de la estimulación de los pacientes para que puedan reaprender datos sobre sí mismos y su entorno. Otra es la reminiscencia. Constituye el recuerdo sistemático de las memorias antiguas a través de recordar hechos personales en toda su aptitud, ruidos, olores, imágenes y emociones en una forma de activar el pasado personal. Los programas de estimulación y activación cognitiva pretenden realizar tareas tendientes a activar y mantener las capacidades mentales. El conjunto de técnicas utilizadas se relacionan con la parte en el concepto de psicoestimulación integral. Las terapias cognitivas específicas, un conjunto de técnicas neuropsicológicas rehabilitadora en la que el paciente es sometido a ejercicios experimentales dirigidos a modificar aspectos concretos de las capacidades mentales. La adaptación cognitiva y funcional del entorno físico. Uno de los objetivos que no únicamente esté dirigido a la persona, sino que se centre en el medio externo, se pretende compensar y facilitar el rendimiento de los pacientes para que presenten consecuentemente un menor trastorno funcional. La adaptación cognitiva y funcional del entorno humano. Técnicas de comunicación que se establece entre las actitudes y que debe interactuar entre el cuidador y el paciente. Y las técnicas de validación, un conjunto de técnicas simples de comunicación con las personas que presentan la enfermedad, basada en actitudes de respeto y empatía. Las actividades significativas y de vida diaria constituyen un método de rehabilitación y readaptación a través del trabajo, terapia ocupacional o de cualquier actividad que conduzca a un fin. Las actividades básicas son aquellas referidas al autocuidado y movilidad, por ejemplo, la higiene, el aseo personal, el vestido, la alimentación. Instrumentales, que son las que se realizan para interacción con nuestro entorno más inmediato, la vida en comunidad, por ejemplo, actividades relacionadas con el cuidado de otros, movilidad en la comunidad, etc. Avanzadas son las relacionadas con la autorrealización, por ejemplo, el trabajo, el tiempo libre, actividades prosociales y estilo de vida. El objetivo es mantener las capacidades del paciente y su autonomía personal. Técnicas de intervención. Algunas de las técnicas utilizadas es la psicoeducación, que se refiere a la educación o información que se ofrece a las personas que sufren trastornos psicológicos, aunque este tipo de intervención psicológica también incluye el apoyo emocional, resolución de problemas y otras técnicas.
Las técnicas de relajación son métodos, procedimientos o actividades que ayudan a una persona a reducir su tensión física y mental. El sufrimiento que provoca la presencia de problemas y dificultades puede en parte ser reducido por este tipo de técnicas. Algunas de ellas son la técnica progresiva de Jacobson, el entrenamiento autógeno de Schultz y las técnicas de respiración. Las técnicas de reestructuración cognitiva encargan de identificar y modificar cogniciones desadaptativas, proponiendo de relieve su impacto perjudicial sobre las conductas y las emociones. Este tipo de terapias busca ayudar al paciente a identificar pensamientos y esquemas que sostienen patrones recurrentes de pensamientos negativos, estereotipados y en los cuales se encuentran errores de estilo de pensamiento. La estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva se define como el conjunto de técnicas y estrategias que pretenden activar, estimular y entrenar las distintas capacidades y funciones cognitivas, ya sea percepción, atención, razonamiento, abstracción, memoria, lenguaje, procesos de orientación y apraxias, cálculo, entre otros, mediante una serie de situaciones y actividades concretas dirigidas a mejorar y mantener funciones cognitivas en general. En el ámbito de la demencia, engloban las actividades dirigidas a mantener el mayor tiempo posible las capacidades cognitivas preservadas, así como para encontrar formas de compensar los déficits provocados por el deterioro cognitivo. El objetivo es mantener y retrasar el deterioro de las capacidades el máximo tiempo posible. Otro tipo de intervenciones o técnicas son las modificaciones ambientales. La realización de modificaciones en el entorno del paciente para disminuir el riesgo de accidentes e impacto en su déficit en las actividades de su vida diaria. Las técnicas de condicionamiento operante permiten adquirir nuevas conductas, incrementar conductas o reducir o eliminarlas. Son muy eficientes, se basan en la forma de aprendizaje de condiciones mediante el uso de reforzamientos. Intervenciones con el cuidador. Las intervenciones cognitivo-conductuales suelen tener dos grandes objetivos, uno cognitivo y uno conductual. Los objetivos cognitivos es disminuir la frecuencia y o modificar creencias y pensamientos disfuncionales o negativos relacionados con el cuidador, que se consideran elemento clave antecedente del malestar del cuidador y de un afrontamiento inadecuado del mismo. Ejemplos cognitivos de pensamientos como un cuidador no debe equivocarse ni perder el control, realizar actividades de ocio teniendo a un familiar enfermo es egoísta, etc. Los objetivos conductuales de la intervención es cambiar una serie de comportamientos y estrategias de afrontamiento del cuidador, ya que se entiende que estos están manteniendo un malestar emocional, instalando formas de comportarse y afrontar su situación. Como consecuencia de las altas demandas a las que son sometidos, los cuidadores no es infrecuente que estos dejen de realizar actividades de ocio y tiempo libre, lo que repercute negativamente los niveles de malestar. En este tipo de programas suelen incluir entrenamiento de habilidades concretas de afrontamiento, tales como técnicas de relajación, habilidades para pedir ayuda y para modificar comportamientos problemáticos de la persona con demencia. Las intervenciones terapéuticas son consideradas tratamientos empíricos válidos para reducir el malestar emocional que el cuidador familiar de una persona con demencia. Las problemáticas son como por ejemplo depresión, ansiedad, estrés,